yo comienzo con una anécdota que tiene que ver con bancos. Y es que hace algunos años, cuando me encontraba dirigiendo una entidad de certificación digital, comenzamos a trabajar en el tema de un título valor completamente electrónico, es decir, que no tuviera ninguna materialización. Y en ese sentido, lo que hicimos en su momento fue desarrollar algo que nos permitiera, sobre todo, trabajar desde el punto de vista operacional, pero teniendo en cuenta los diferentes elementos jurídicos que recogía el título. Estamos hablando de hace unos 12, 15 años aproximadamente. Y yo recuerdo que en ese momento nos decían algo así como en las áreas jurídicas de los bancos, que era necesario primero tener algún ejemplo de ejecución judicial de un título de valor electrónico. Es decir, que si se quería desarrollar un proyecto de esta naturaleza, iba a ser necesario tener la ejecución judicial de un título de valor electrónico. El problema es que nadie se atrevía a desarrollar de manera completamente electrónica un título de valor. Y pues entramos en el circuito de que es primero, si el huevo o la gallina. Finalmente, una cooperativa de profesores de la Universidad de Antioquia, Copruptea, desarrolló hace más o menos unos 16 años un proyecto vinculado a pagaré electrónico y se ejecutó hace aproximadamente unos 14 años o un poco menos, tal vez un poquito menos, el primer título valor electrónico, el primer pagar electrónico en el país. Después de eso, comenzaron a desarrollarse ya los procesos masivos de emisión de títulos valores electrónicos en diferentes instituciones financieras. Y hoy en día, y esta es una cifra que yo no me voy a inventar, es una cifra que nos la da directamente el Depósito Central de Valores de Colombia. En Colombia pueden existir 17 millones de títulos valores electrónicos, 17 millones de pagarés electrónicos, lo cual significa que este es un proceso ya efectivamente masivo, que tiene un importante desarrollo operacional y que sobre todo pues tiene importantes hitos desde el punto de vista de su definición jurídica. Entonces, para hablar de eso, yo voy a compartir acá una pantalla, la pantalla que he preparado una pequeña presentación sobre el particular y en estos momentos ya ustedes la están viendo. Lo que hay que definir inicialmente es que la norma paradigmática alrededor del uso de los medios electrónicos, de las tecnologías de la información, la norma base es sin duda alguna la Ley 527 de 1999, una norma que ya tiene 24 años de desarrollo y que por los 24 años de desarrollo que tiene podríamos decir que ha ganado cierta madurez. Esta ley fue conocida de manera equivocada como Ley de Comercio Electrónico, y digo yo de manera equivocada porque la ley, incluso en su denominación dentro del Diario Oficial, realmente es una norma de validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos. Y ya vamos a ver que el concepto central de la ley es el concepto mensaje de datos. Entonces, el concepto mensaje de datos es sobre el que gravita todo el desarrollo de la norma. Y ese desarrollo normativo vinculado a la ley 527 tiene la estructura que ustedes ven en pantalla. En primer lugar, hay unas definiciones que se traen mucho desde la ley modelo de las Naciones Unidas de 1996, que pues, es el antecedente normativo a nivel internacional. Y dentro de esas definiciones, el concepto clave es mensaje de datos. ¿Qué es un mensaje de datos? Mensaje de datos consiste en toda información generada, enviada o recibida por medios electrónicos. ¿Eso a qué nos lleva? A que un mensaje de datos podría llegar a ser desde un documento o desde un mensaje en un procesador de texto, como ocurre con el Word, el PDF o cualquier otro procesador de texto, pero podría ser también un mensaje de datos, un correo electrónico. Podría ser mensaje de datos bajo esa definición, un mensaje de mensajería instantánea, que la mensajería instantánea es, por ejemplo, todo lo que vemos en el WhatsApp y Telegram, ese tipo de mecanismos. Mensaje de datos también puede ser una grabación telefónica o puede ser una grabación en video. Es decir,
El concepto que es tal vez el más importante desarrollado en la Ley 527, el concepto de mensaje de datos, puede tener muchas formas de manifestarse. Desde correos electrónicos, grabaciones telefónicas o en video, es un concepto muy amplio. Y sobre ese concepto se va a desarrollar la segunda parte de la Ley 527, que es la de validez jurídica y probatoria de la información electrónica. Es decir, cómo se valida jurídica y probatoriamente el desarrollo de la información generada, enviada o recibida por medios electrónicos. Y es ahí donde aparece un concepto clave. Ese concepto clave es el concepto de la equivalencia funcional. ¿En qué consiste la equivalencia funcional? Es un principio desarrollado en el ordenamiento jurídico colombiano a partir de lo que es la definición de el mismo en la Ley Modelo de las Naciones Unidas de 1996. Y lo que ocurre con la equivalencia funcional es que todo aquello que realizamos a través de medios físicos o convencionales, ahora lo podremos realizar a través de medios electrónicos con las mismas consecuencias jurídicas y probatorias. ¿Qué significa eso? Que el uso de los medios electrónicos no podrá ser discriminado desde el punto de vista jurídico o probatorio. Y esto es algo bien interesante porque rompe con un esquema que es muy propio de la formación nuestra como abogados. Y es que muchas veces nosotros consideramos que la solemnidad, la ritualidad o las formas exigidas muchas veces en algunas normas del ordenamiento pueden ser solamente cumplidas o satisfechas a través de un soporte físico convencional, es decir, del soporte papel. Yo, por ejemplo, que tengo 46 años, en el momento en el que efectivamente pienso en el documento, siempre me imagino una hoja de papel. Y si esa hoja de papel se encuentra firmada, me parece más válida aún. Y si esa hoja de papel firmada tiene la intervención de un tercero, como un notario, me parece más válido aún. Pero fíjense ustedes que lo que está proponiendo la equivalencia funcional es que aquello que nosotros realizábamos en soportes físicos, convencionales, en el soporte cartular, en el papel, pueda llevarse a un escenario electrónico con las mismas consecuencias jurídicas y probatorias, cumpliendo unas condiciones que están definidas en diferentes expresiones de la equivalencia funcional desarrolladas en la ley. Esas expresiones son las que ustedes ven en el árbol de la derecha. El equivalente funcional de escritura, el equivalente de firma, el equivalente de original y el equivalente de archivo y conservación. Es decir, el concepto de equivalencia funcional es un concepto en el cual podemos ver desplegados distintas posibilidades para que efectivamente la información electrónica tenga las mismas consecuencias que tiene el papel. Y algo interesante, uno diría, pero esto es aplicable solamente al ámbito mercantil, al ámbito del comercio, porque la ley es una ley de comercio electrónico. No es así, por eso señalo yo que es errado señalar que la ley 527 toca únicamente temas mercantiles. Se enseña la ley 527 en nuestras facultades de derecho, normalmente en el campo del derecho comercial. Pero realmente yo siempre he considerado que la ley 527 es una ley de alcance procesal o probatorio que debería ser enseñada en alguna de esas asignaturas. El punto central es que la equivalencia funcional es el principio cardinal para interpretar la validez jurídica y probatoria de la información electrónica. Y eso está desarrollado en una norma que ya tiene 24 años de desarrollo, que ya tiene un nivel de decantación muy importante en el ordenamiento jurídico colombiano y que tiene la ley 527 solamente dos excepciones. Hay dos situaciones que se encuentran exceptuadas de la posibilidad de llevarse a medios electrónicos. Uno, cuando se trata de tratados celebrados por el Estado colombiano. Esos tratados que son celebrados por el Estado colombiano suponen el desarrollo de manera cartular o en papel. Y dos, aquellas etiquetas que van adheridas a envases o empaques para proteger derechos del consumidor. En esas dos situaciones necesitamos un soporte cartular o un soporte, digámoslo así, un soporte físico convencional.
en los demás casos podríamos utilizar la ley 527, y la ley 527 es una ley de aplicación transversal. Volveré en un momento a la equivalencia funcional. La ley 527 es una ley que además define unas reglas sobre la comunicación electrónica. Esas reglas sobre la comunicación electrónica nos señalan, por ejemplo, cuándo se entiende recibido un mensaje de datos, cuándo se entiende recibida la información electrónica por parte del destinatario, y desarrolla una institución jurídica creada en la ley 527, que es el denominado acuse de recibo. Aquí es cuando se comienza a combinar la tecnología con el derecho, porque para que se entienda recibida por parte del destinatario de una información electrónica, esa información, se requiere un acuse de recibo. El acuse de recibo puede ser un acto volitivo, un acto de la voluntad del respectivo destinatario de esa información, o puede ser un acto automático, es decir, puede haber algún tipo de automatismo en el respectivo acuse. Entonces, en la primera situación, dependemos muchísimo de la cortesía electrónica que tenga el destinatario. Si a mí me dice el doctor José Manuel Gómez, Eric, por favor, avíseme recibo de esta información, yo, pues de manera cortés, le diré, apreciado doctor Gómez, me permito acusar recibo. Saludos cordiales, Eric Rincón. Pero hay situaciones en las cuales las personas, por no comprometerse, por que no son tan corteses, no hay tanta cortesía electrónica, o por la razón que fuere, no emite el acuse de recibo solicitado. En ese caso, la ley 527, en el artículo 20 y 21, establecen la posibilidad de que el acuse de recibo sea automático, que un sistema de información, cuando detecta que efectivamente la información electrónica ha sido recibida por el sistema, envía inmediatamente una notificación de apertura del respectivo correo o incluso de lectura. Entonces yo creo que ustedes, que están familiarizados con los casilleros de correo electrónico, han visto que puede haber acuse de lecturabilidad y acuse de recibo de la información. Y por eso también, a partir del tema de la comunicación electrónica, se han desarrollado en Colombia y en el mundo diferentes herramientas de correo electrónico certificado. Correo electrónico certificado que permite que, sin que medie la voluntad de quien recibe la información electrónica, pueda conocerse que la información fue recibida en el sistema del respectivo destinatario. Esos acuses de recibo son hoy en día muy importantes a efectos, por ejemplo, de notificaciones judiciales o administrativas, y si bien la ley 527 es un desarrollo de 1999, normas posteriores como la ley 1437, nuestro Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o la misma ley 1564, nuestro Código General del Proceso, han venido ratificando la importancia del acuse, del aviso de recibo de la información. En el caso de la ley 527, hubo un tema que eclipsó el desarrollo de la ley durante los 10 primeros años de desarrollo de esa norma. Ese tema es el de las firmas digitales. Casi que, si nosotros lo recordamos, aquí quienes hayan salido más o menos a finales de los 90, comienzos de los años 2000 de las universidades, ustedes se acordarán que la práctica de la ley 527 estaba muy condicionada, era el tema de las firmas digitales y las denominadas entidades de certificación. Pareciera que ese fuera el único tema importante. Y realmente es un tema clave, es un tema necesario, es un tema muy importante desde el punto del despliegue, pero no es el tema fundamental. Lo fundamental, incluso en el desarrollo de la ley, es la equivalencia funcional y la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos. Sin embargo, el tema de firmas digitales hizo carrera, fue un tema muy importante, toda vez que se constituía la firma digital y la entidad de certificación en un mecanismo que primero era un equivalente de la firma manuscrita, o es un equivalente de la firma manuscrita en Colombia, y adicionalmente por las condiciones de seguridad del mecanismo. Y un poco lo que entendemos es que el escenario electrónico está
caracterizado también como el escenario físico por la presencia de algunos riesgos, y las firmas digitales y la intervención de estos terceros, como las entidades de certificación digital, permiten mejorar la adopción, la absorción o eliminar algunos de esos riesgos vinculados al uso de los medios electrónicos. Entonces, las firmas digitales eclipsaron el desarrollo de la misma equivalencia funcional. O sea, la gente se centraba era un poco en discutir alrededor de si el documento electrónico tenía o no firma digital, y solamente si tenía firma digital por allá en el año 2004, 2005, ahí era válido, y resulta que eso es algo que, ya lo veremos, no es del todo cierto. Las firmas digitales y las entidades de certificación han tenido un papel muy importante en la provisión de seguridad de electrónica en diferentes operaciones, pero esta seguridad se puede proveer también a través de otros mecanismos alternativos. Incluso, voy a decirlo sin temor a equivocarme, los 17 millones de pagares electrónicos que hay hoy en día en Colombia de conformidad con el Depósito Central de Valores son títulos valores electrónicos que no requieren, no han tenido en cuenta firmas digitales. Hay otro modelo que son las denominadas firmas electrónicas, que ya las vamos a ver. Y finalmente, la parte que tiene que ver con el desarrollo exclusivamente mercantil de la Ley 527, que es el tema del contrato de transporte electrónico, la parte menos desarrollada, la parte menos estudiada, pero la parte que le da origen a la denominación de comercio electrónico de la ley. La verdad es que el tema del contrato de transporte electrónico lo que suponía era llenar un vacío de una norma que era la Convención Internacional de Compraventa de Mercaderías, la Convención de Viena de 1980. Y entonces lo que se hizo en esta ley fue tratar de llenar un vacío sobre la libertad de forma para configurar ese contrato de compraventa internacional. Esa es la única parte que tiene que ver estrictamente con temas comerciales. Ahora bien, la ley 527 tiene, sin duda alguna, en su desarrollo más relevante, el principio de equivalencia funcional, como les mencionaba. Y esa equivalencia funcional tiene 4 manifestaciones. Son 4 las formas en las cuales se puede manifestar la ley. El primero corresponde al equivalente funcional de escritura, que nos señala que cuando estamos en presencia de una norma dentro del ordenamiento jurídico que exija o requiera que un documento conste por escrito, ese requisito de escritura puede ser satisfecho a través de un mensaje de datos. Es decir, que puede existir una información electrónica que sustituya la función o mejor, que sea equivalente a la función de un documento. Pero no es suficiente con que el documento, o mejor, que el requisito de escritura se dé por satisfecho con información electrónica. No es suficiente. Es necesario, y es un requisito de validez, que la información electrónica sea susceptible de posterior consulta. Es decir, que esté disponible a lo largo del tiempo. ¿Durante cuánto tiempo? Durante el periodo de conservación vinculado al respectivo documento, dependiendo de su naturaleza jurídica. Es decir, el equivalente de escritura lo que nos está diciendo es, para poder cumplir el requisito de escritura por medios electrónicos, se puede utilizar mensajes de datos, información generada, enviada o recibida por medios electrónicos, pero esa información electrónica debe ser susceptible de posterior consulta. Y esa consulta o esa disponibilidad tendrá que ser verificada durante el periodo de conservación que tenga el respectivo documento. Por ejemplo, los documentos en materia comercial, artículo 48 y 60 del Código de Comercio colombiano, tienen una conservación de 10 años. En el caso de los documentos tributarios, el periodo de conservación definido por el artículo 632 del Estatuto Tributario es de 5 años a partir de la firmeza del respectivo documento tributario. En el caso de documentos de seguridad social o de temas pensionales se habla de 20 años. Entonces, hay que ver muy bien la naturaleza del documento para entender si hay una norma o una norma principal o secundaria que defina
una conservación especial y en muchas entidades, sobre todo en entidades públicas, lo que se utiliza son las tablas de retención documental para definir los periodos de conservación. Durante ese periodo de conservación, como mínimo, la información debe estar disponible para posterior consulta. Y aquí hay algo interesantísimo. Si el mensaje de datos, es decir, si la información electrónica se puede verificar a lo largo del tiempo, durante el tiempo que se encuentra definido en la respectiva tabla de retención o en el respectivo periodo de conservación definido en una norma, eso es igual a un documento electrónico. Ese es el criterio de la definición de un documento electrónico en Colombia. El documento electrónico es un mensaje de datos, información electrónica, que verificada puede llegar a ser, obviamente, pues, susceptible de una posterior consulta. El mensaje de datos que garantice posterior consulta es igual a un documento electrónico. Y el documento electrónico que puede contener todo lo que queramos. Es decir, puede contener un contrato, puede contener un acta, puede contener un título valor. Y ahí podemos encontrar la definición primigenia de lo que es el título valor electrónico. El título valor electrónico viene directamente asociado al equivalente funcional de escritura. Es decir, el documento electrónico, que es un mensaje de datos susceptible de posterior consulta, tiene plena validez jurídica y probatoria en Colombia. La Ley 527 de 1999 define entonces que el documento electrónico es perfectamente viable. Y ese documento electrónico que es perfectamente viable implica, pues obviamente, el desarrollo de una, digámoslo así, de una gestión documental electrónica. Y esto es bien interesante porque no es que el archivo electrónico ya sea un documento electrónico por sí mismo, sino que, como les decía anteriormente, va a ser necesario que se garantice la disponibilidad a lo largo del tiempo y eso supone que en diferentes organizaciones públicas o privadas que utilicen documentos electrónicos, pues existan esquemas de gestión documental electrónica, desde una perspectiva archivística, desde una perspectiva jurídica, tecnológica y también de procesos. La gestión documental electrónica supone un ejercicio interdisciplinar al momento de abordar el documento electrónico. Y claro, algo muy interesante, el mensaje de datos debe ser, obviamente puede ser desde un procesador de texto en Word o PDF hasta, obviamente, un documento electrónico también podría ser una grabación telefónica, una grabación en video. Un ejemplo de lo que ocurre con algunas operaciones financieras es que ustedes ven cómo la grabación telefónica, una grabación que se realice a través de teléfono, puede llegar a configurar o puede llegar a incorporar un contrato de apertura de crédito, el contrato que antecede una tarjeta de crédito, y esa grabación que es susceptible de posterior consulta, donde se manifiestan, donde se vincula a un cliente, donde se hace además de eso la identificación plena de ese cliente, donde se le solicita manifestar su consentimiento sobre diferentes expresiones, puede llegar a ser un contrato electrónico. La grabación telefónica de un contrato electrónico, en el caso de la apertura de crédito, es un tema que genera un especial énfasis por una razón, y es que los contratos pueden ser reales, consensuales o solemnes, ¿no? Reales cuando se perfeccionan con la entrega de un bien o de una cosa, consensual si el contrato se perfecciona con el consentimiento de quienes intervienen en él, y será formal o solemne si hay una formalidad prescrita en la ley. La apertura de crédito, artículo 1402 del Código de Comercio colombiano, exige una formalidad que es que conste por escrito. Yo no diría, la expresión del artículo 1402 que hace la exigencia de la escritura para que el respectivo contrato se perfeccione, debe desarrollarse en papel, en medios físicos. Pues no, ya vimos que con el equivalente funcional de escritura, incluso utilizando una grabación telefónica o utilizando mensajes de datos, el intercambio de mensajes de datos podría
hacerse una expresión equivalente de ese requisito y por lo tanto cumplirse con la formalidad. Y algo bien interesante, la tecnología no es un enemigo de la ritualidad, la formalidad o la solemnidad prescrita en la ley, todo lo contrario. A través de medios electrónicos se puede dar por satisfechas esas formalidades que se encuentran prescritas en el ordenamiento jurídico. Algo interesante, ya sabemos que hay documento electrónico y el documento electrónico incluso ha sido reconocido en el mismo Código General del Proceso, diferentes disposiciones. Ha sido reconocido en muy notable jurisprudencia, desde la sentencia paradigmática en los mensajes de datos, que es la sentencia C662 del año 2000, magistrado ponente Fabio Morón, hasta las sentencias más cercanas a nuestro tiempo. Nosotros podemos decir que ya hay un acervo, no solamente normativo, sino jurisprudencial muy importante sobre la validez de los mensajes de datos. Y hay un segundo concepto en la equivalencia funcional, que es el concepto de original. Original en medios electrónicos hace alusión, hace referencia a la originalidad, a algo distinto de lo que ocurre en papel. En papel, normalmente original es el primero, es decir, el criterio que sirve para determinar que algo es original es un criterio cronológico, el tiempo. En el caso de los medios electrónicos, el criterio cronológico es de difícil satisfacción. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede tener un documento electrónico o un documento en formato digital y yo lo puedo reproducir millones de veces sin saber cuál fue el primero. O peor aún, en los documentos computacionales es muy fácil modificar la fecha y hora de producción de un documento electrónico. Entonces, creerle al criterio cronológico para determinar la originalidad no es posible. En medios físicos, original es el primero y todo lo que se desprenda de ese original serán las copias. Y el original tiene un concepto clave, que es el concepto de la unicidad. Es decir, el documento electrónico, en el documento electrónico, el original, perdón, el documento físico, en el documento físico el original es único. En medios electrónicos hay un problema y es que no puedo determinar de manera clara cuál fue el primero. Entonces, la ley 527, siguiendo el modelo de las Naciones Unidas, señala lo siguiente: original en medios electrónicos es equivalente a integridad. ¿Y la integridad qué es? Que el mensaje de datos, que la información electrónica no se haya modificado, adicionado, sustraído en alguno de sus elementos. Es decir, que yo pueda determinar que el mensaje llega realmente inalterado, que el mensaje de datos llega inalterado. Entonces, aquí hay algo bien interesante. Y es que original en medios electrónicos no es el primero, sino el que sea íntegro. Y el concepto que se debe trabajar es el de la integridad. Y desde el punto de vista técnico, la obsesión será cómo lograr incorporar medidas que permitan verificar la integridad sobre documentos electrónicos. Entonces, ustedes han escuchado varias medidas técnicas, las técnicas de cifrado, las técnicas de encriptación, las mismas firmas electrónicas, firmas digitales. Hay una función matemática que se conoce como las funciones hash. Para hablar de algo más reciente, se utiliza también en muchos casos para lograr la inalterabilidad o la integridad de la información electrónica. Por ejemplo, blockchain, que es el tema de la tecnología de la cadena de bloques, que permite la inmutabilidad sobre la información. Entonces, cuando estamos en presencia del equivalente original, original es equivalente en medios electrónicos a íntegro. Pero la integridad supone lo siguiente: un cambio de paradigma, porque yo podría verificar la integridad de diferentes ejemplares de un documento electrónico. Podría verificarse la integridad de varios ejemplares de un documento electrónico, lo cual supone que exista un tema muy relevante y es que puede llegar a darse que en medios electrónicos, lo que no ocurre en medios físicos o convencionales, existan varios originales de un mismo documento. Y eso para nosotros los abogados pues, es terrible. ¿Cómo así que hay varios originales? No, eso no es posible. En medios electrónicos puede ocurrir.
porque en lo que hay que verificar la integridad. Pero en el tema del título de valor electrónico, esto es realmente complejo, porque si yo tengo varios documentos electrónicos que se desprenden de un solo ejemplar, podría llegar a la conclusión de que puedan existir diferentes, digámoslo así, circuitos de circulación con el mismo documento electrónico. Y eso pues puede derivar en un fraude a los diferentes acreedores. Entonces, a nivel internacional, para solucionar ese problema en aquellos documentos electrónicos que necesitan garantizar la unicidad en su circulación, la ley, y aquí hay una ley modelo de las Naciones Unidas del año 2015, que es la ley de las Naciones Unidas en materia de documentos electrónicos transferibles. De eso van a hablarse mucho más adelante en la capacitación, pero definir lo siguiente, que en el ordenamiento jurídico colombiano, siguiendo un poco todos estos principios que han desarrollado desde la UNCITRAL, ya existen definidos legalmente mecanismos de registro para que terceros puedan certificar cadenas de endosos, puedan certificar cuál es la forma en la que se está negociando un título de valor, quién es el tenedor legítimo de un título de valor, y eso está reconocido hoy en día en el decreto 2555, que es el decreto único reglamentario en materia financiera, que le da ciertas competencias en ese ámbito a los depósitos centrales de valores. Está reconocido en el decreto ley 019 del año 2012, que le da también competencias para que manejen títulos valores electrónicos en el tema de certificación de endosos, certificación de tenedor legítimo a las entidades de certificación digital. Y algo muy interesante, y es que en lo que se trata de la ley en materia de facturas electrónicas, un desarrollo de la ley 1231, que es la ley de factoring, fue un decreto del año 2020, que es el decreto 1154 de ese año, que creó o definió el denominado Radian, que es un registro únicamente concebido para las facturas electrónicas como título valor y que está administrado por la autoridad tributaria. Entonces, cuando se necesita que el título valor pueda verificarse, la cadena de endosos, el respectivo titular, tenedor legítimo del título valor, pues en ese caso pueden existir este tipo de entidades de registro que han sido definidas ya en el ordenamiento jurídico colombiano. En Colombia, uno se preguntaría, siempre que se requiera la ejecución de un título o valor electrónico, entonces se necesita como condición sine qua non la intervención de esos mecanismos de registro. La respuesta que yo puedo ofrecer, pero ahí me estoy anticipando un poco a lo que vamos a ver a lo largo de todas estas jornadas de formación, mi respuesta es que no es necesario, pero sí va a ser muy importante cuando el título a valor tiene ánimo circulatorio, cuando efectivamente ha circulado a través de una cadena de endosos importante, donde efectivamente estas autoridades o este tipo de entidades de registro comienzan a ser muy importantes. Entonces, ojo, original equivalente a integridad. Equivalente a integridad. En medios electrónicos pueden existir varios originales de un mismo documento, si se logra verificar la integridad a nivel técnico, y eso supone un problema. Entonces, en ese caso, se han desarrollado las diferentes entidades de registro, por un lado, los depósitos centrales de valores, por otro lado, las denominadas entidades de certificación digital, a las que un decreto del año 2012, un decreto ley, les dio la competencia para manejar este tipo de instrumentos, y el caso particularísimo del Radian, que es el registro de la factura electrónica como título valor. En el caso llegamos a uno de los elementos más interesantes, la firma. La firma manuscrita es un elemento de gran seguridad jurídica en nuestra sociedad. Es un elemento de gran seguridad jurídica toda vez que, en primer lugar, constituye
un mecanismo, un signo, un símbolo que identifica a una persona ante un sistema, pues que identifica a una persona y que tiene tres funciones, la firma manuscrita. Uno, la autenticidad, verificar, pues con ella se puede verificar quién es el autor. Dos, el tema del reconocimiento de contenido. Y tres, el tema del no repudio o la imposibilidad de que yo pueda repudiar la información que se está suscribiendo. Es un elemento de seguridad jurídica en la sociedad. Y como elemento de seguridad jurídica, pues obviamente debe ser analizado desde el punto de vista de su necesidad en medios electrónicos. En medios electrónicos, en medios físicos, mejor, la firma manuscrita convirtió a lo largo de los años en el principal mecanismo de manifestación de consentimiento en la sociedad. Si yo tenía que firmar un contrato físico, lo hacía con mi firma y era la forma en la que probaba el consentimiento. Eh, para entrar a lugares me exigen todavía firmar, en fin. Fíjense ustedes que de manera física o presencial la firma sigue siendo muy utilizada como una forma, una expresión, la más tradicional expresión de la manifestación del consentimiento. En medios electrónicos, sin embargo, el consentimiento se expresa de una manera diferente y alternativa, no con firmas, sino, por ejemplo, con mecanismos de autenticación. Y en materia financiera están muy regulados los mecanismos de autenticación. Hay una circular externa que es la 029 del año 2019 que reglamenta los mecanismos de autenticación en el sistema financiero. Y allí se dice que puede haber mecanismos simples y mecanismos fuertes. Y se habla, por ejemplo, de los pines, el PIN, la contraseña, la clave, como un mecanismo de autenticación simple, o también mecanismos robustos como pueden ser la biometría. Hoy en día, en medios electrónicos, cuando estamos hablando de medios electrónicos, lo natural es que estemos manifestando consentimiento con mecanismos de autenticación, con un PIN, una contraseña o con lo que se conoce como un click agreement, que es básicamente cuando yo estoy, por ejemplo, comprando en Mercado Libre, OLX, Linio, cualquiera de esos comercios electrónicos y le doy a acepto. En ese momento hay una manifestación de consentimiento. Sin embargo, la firma, que es muy utilizada como forma de manifestar consentimiento en medios electrónicos, en medios físicos, perdón, en medios electrónicos deberá ser utilizada cuando una norma exija la presencia de del respectivo mecanismo de suscripción. Normas que exijan la presencia de la firma, hay varias. Las normas, por ejemplo, sobre las escrituras públicas de compraventa de bienes inmuebles, o normas que están vinculadas con también actividades de traslado, traspaso de personas en el sistema de seguridad social, en los fondos de pensiones. Ahí se exigen firmas, hay normas que definen que es necesario en ese tipo de acto, documento, trámite, imponer una firma. Pero situémonos en el título de valor. El título de valor, artículo 621 del Código de Comercio, lo que señala es que un requisito de la existencia de los títulos de valores es la firma de su creador, con lo cual la firma es necesaria. La firma es necesaria, es connatural a los títulos valores y se debe utilizar o emplear en el escenario electrónico también. Si yo estoy hablando de un título de valor electrónico, no basta con que diga hay documento electrónico y eso es suficiente, sino que va a ser necesario que ese título de valor electrónico contenga una firma electrónica. Una firma electrónica que es en la expresión genérica. La ley 527 en su artículo 7º definió que la firma electrónica es un mecanismo técnico que identifica a una persona ante un sistema de información y que permite verificar tanto autenticidad como integridad. La firma electrónica es un mecanismo técnico que identifica a una persona ante un sistema de información que permite verificar tanto autenticidad como integridad. Y eso es maravilloso, porque si nosotros nos situamos allí, firmas electrónicas hay muchas. Están las que se utilizaron sobre todo en la pandemia, las famosas firmas electrónicas de plataformas como Adobe Sign, que la utilizó la Corte Suprema de Justicia, o DocuSign, que fue utilizada también en algunos circuitos judiciales, o cualquiera otra.
Las firmas electrónicas son mecanismos técnicos que identifican a una persona ante un sistema de información y que permiten verificar tanto autenticidad como integridad. Y esa es una definición del decreto 2364 del año 2012. La firma electrónica, si llega a haber alguna discusión en sus diferentes elementos, será necesario entrar a probarlo, es decir, aprobar las condiciones de la respectiva firma. Pero sobre las firmas electrónicas hay que decir que uno puede situarse en un debate probatorio donde efectivamente a través del informe técnico que tenga la respectiva herramienta de firma, pues se logren verificar esas dos condiciones, autenticidad e integridad. ¿Sí? Existen múltiples mecanismos de firma, yo diría que cientos, incluso algunos bancos o instituciones financieras utilizan como mecanismo de firma electrónica la verificación electrónica de la huella dactilar, que coincidiría con los elementos de la firma electrónica, un mecanismo técnico que identifica a una persona ante un sistema de información y que permite verificar autenticidad e integridad. El tema de la firma electrónica es muy relevante porque durante 10 años tuvo su reinado, 12 años, o sea, hasta que salió el famoso decreto 2364-2012, tuvo su reinado las denominadas firmas digitales, que fueron las que durante 12 años estuvieron reglamentadas, mientras que la firma electrónica no tenía el desarrollo reglamentario. Una firma digital es una especie de la firma electrónica. Digámoslo así, que la relación entre una firma electrónica y una firma digital es una relación de género a especie, donde la firma electrónica es un concepto mucho más amplio y la firma digital es un procedimiento matemático en el que se requiere la intervención, siempre se va a requerir la intervención de una entidad de certificación digital, que son terceros de confianza creados en la ley 527. Ese tercero de confianza debe ser acreditado en sus servicios ante el ONAC, el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, y la firma digital goza por la intervención del tercero, por la intervención de esa, entidad de certificación, goza de una presunción de autenticidad e integridad. Digámoslo así, que mientras que en el caso de la firma electrónica simple, habría que entrar, si hay una discusión, hay que entrar a probar las condiciones de autenticidad e integridad. En el caso de una firma digital, por la intervención del tercero de confianza, las entidades de certificación digital, hay una inversión en la carga de la prueba, hay una presunción de autenticidad e integridad. Las firmas electrónicas o las firmas digitales han sido, digámoslo así, parte del gran desarrollo de los documentos electrónicos en Colombia. La firma digital, las emitidas por las entidades de certificación, nunca lograron tener un proceso realmente de masificación social. Es decir, se utilizan solamente en algunas operaciones críticas, se utilizan en algunas relaciones con el Estado, se utilizan en algunas, incluso desde hace unos tal vez 10 años, se dejaron de utilizar las firmas digitales en la relación entre la DIAN y sus contribuyentes, y hoy en día lo que se utiliza son firmas electrónicas. Pero la firma digital es importante sobre todo porque es un mecanismo muy robusto para mitigar los riesgos de suplantación de identidad y el riesgo de alteración de la información. Sin embargo, insisto yo en lo siguiente, la firma digital es simplemente una especie de la firma electrónica. Y voy a insistir en lo siguiente además, sin temor a equivocarme, puede haber algunos, pero la regla general es que en títulos valores electrónicos lo que se utiliza son firmas electrónicas, no firmas digitales. ¿Por qué la firma digital no es utilizada de una manera significativa en los títulos valores electrónicos? Por una razón, y es que las condiciones de usabilidad de la firma hacen que el mecanismo sea ciertamente complejo en su generación y descarga. O sea, no es fácil utilizar, no es tan fácil utilizar una firma digital. Y lo segundo
por las condiciones de onerosidad del mecanismo. Es un mecanismo que es costoso desde el punto de vista de su precio individual. Entonces, en los títulos valores electrónicos que ha desplegado instituciones financieras, bancos, compañías de financiamiento, corporaciones financieras, empresas aseguradoras, fiduciarias y también fintechs, empresas de tecnología financiera, allí lo que se utiliza son firmas electrónicas. Son firmas electrónicas, tanto para el desarrollo de los contratos como para la emisión de los pagarés, como para la emisión del título de valor electrónico. La firma digital en los pagarés electrónicos no es empleada, pero ojo con lo siguiente, la factura comercial desarrollada en la Ley 1231 y desplegada en su proceso de masificación desde hace unos 5 años por parte de la autoridad tributaria, la factura sí lleva firmas digitales. Entonces, pues por eso es importante reconocer que hay firmas electrónicas que son muy utilizadas, sobre todo son utilizadas casi que por completo en pagares electrónicos, y en el caso de las facturas electrónicas, una norma del ordenamiento jurídico, el mismo decreto 1154 del año 2020 y las diferentes reformas tributarias que se han venido desarrollando en los últimos años, han insistido sobre el uso en ese esquema, en el esquema de factura electrónica, de firmas digitales. Firmas digitales donde es necesaria la intervención de un tercero de confianza, que son las entidades de certificación digital. Interesante ver lo siguiente. La firma puede ser firma electrónica, puede ser firma digital, y adicionalmente existe un cuarto equivalente funcional, que es el equivalente de archivo y conservación. Ya llegamos a la conclusión, espero yo que todos lo hagamos, estemos llegando a esa conclusión, de que existe efectivamente un archivo o un documento electrónico. El documento electrónico, para que pueda funcionar de una manera adecuada, pues debe garantizar su disponibilidad a lo largo del tiempo, durante el periodo de conservación que se encuentre vinculado al documento, dependiendo de su naturaleza jurídica. Pero así como existe documento electrónico, puede llegar a darse el archivo y conservación de la información también por medios electrónicos. Es decir, no es que yo tenga un documento electrónico y que para que cumpla sus periodos de conservación o para que cumpla el desarrollo de su operación virtual, pues entonces el archivo, el documento electrónico lo imprimo y lo guardo en carpetas. No, el archivo y conservación electrónico es perfectamente posible. Ahí hay que dar por satisfechos unos requisitos de evidencia digital definidos en la ley. Requisitos de evidencia digital como, por ejemplo, establecer el origen del archivo o del documento electrónico que se está archivando. En segundo lugar, establecer cuáles son los periodos de conservación o cuáles son los extremos de conservación temporal, es decir, cuándo comienza y cuándo finaliza el periodo de conservación. En tercer lugar, la integridad, que no se vaya a alterar el documento electrónico por el hecho de que se desarrolle su archivo. Y finalmente, la disponibilidad electrónica de la información. Algo bien interesante, la Ley 527. La Ley 527 de 1999 define que la forma en la que se debe valorar probatoriamente un mensaje de datos es básicamente a través de algo que se conoce como la sana crítica, que ustedes lo manejan perfectamente. Todos los días lo ponen en práctica. Pero señala que además de la sana crítica, por tratarse de información electrónica, deben tenerse en cuenta 3 criterios de valoración probatoria adicionales. Autenticidad, establecer el origen de la información electrónica. 2, integridad, que en el proceso de verificación o en el flujo de la información electrónica no se vea esta alterada. Y 3, algo que se conoce como la disponibilidad. Autenticidad, integridad y disponibilidad son elementos especiales de valoración probatoria de los mensajes de datos, artículo 10 y 11 de la Ley 527.
El archivo de conservación, ya para finalizar esta primera parte de la intervención y darle paso al doctor Nicolás Pájaro, pues el archivo electrónico, un documento electrónico puede verse desde una perspectiva de la desmaterialización, es decir, cuando yo tengo papel y el papel lo paso por un escáner y lo convierto en un archivo electrónico, que puede ser un formato .tif, .gif, .jpg, .pdf, o lo otro que es la inmaterialización, que es básicamente cuando yo tengo un flujo documental completamente electrónico. Ustedes van a apreciar o han venido apreciando desde el punto de vista de su valoración probatoria los dos tipos de archivos electrónicos, aquellos que son fruto de un escáner y aquellos que son flujos documentales electrónicos donde nunca hay impresión. A lo que más nos vamos a acostumbrar, sin duda alguna, es a un desarrollo electrónico de las actuaciones. O sea que cada vez es más común que un banco haga su onboarding o su vinculación al cliente completamente electrónica, que la originación del producto o servicio financiero sea electrónica y que la emisión del pagaré sea un pagaré electrónico. Y ese conjunto transaccional o esa unidad documental electrónica será la que se le pondrá a disposición de la autoridad judicial para que la valore judicial y probatoriamente. Entonces, el reto ya no es simplemente recibir documentos eventualmente escaneados o cosas de ese estilo, sino cómo recibo cada vez más documentos completamente electrónicos donde el flujo documental fue completamente virtual. Eso lo define básicamente la ley 527. Y claro, nos ha tomado casi que 24 años de trabajo de llegar a la posibilidad de que hayan flujos completamente electrónicos. Y ese es el gran reto desde el punto de vista de las autoridades judiciales, cómo enfrentarse a unos flujos que antes se hacían en papel, se hacían de manera física o convencional, y cómo lograr que efectivamente se puedan valorar jurídica y probatoriamente en el escenario completamente electrónico. Entonces, simplemente para contarles cómo se hace una inmaterialización, normalmente lo que hace cualquier organización es desarrollar, tiene un flujograma de su operación de manera física y a partir de ese flujograma, cada uno de los pasos del flujo, cada uno de los pasos se vincula a cada una de las manifestaciones de la equivalencia funcional, las 4 manifestaciones. Después lo que se hace es ya pintar el flujo electrónico con unos importantes atributos que son la automatización, la racionalización y la simplificación, es decir, consumir de una manera mucho más inteligente los datos, racionalizarlos, que es muchos de estos flujos lo que proponen es eliminar algunos pasos innecesarios o simplificar lo que es hacerlo más sencillo de cara al cliente final. Y eso supone que, además de eso, se puedan conjurar los riesgos que son propios del escenario electrónico. El escenario electrónico, como ocurre con el escenario físico presencial, se encuentra caracterizado por la presencia de algunos riesgos. Lo importante es que los podamos identificar, los podamos evaluar, los podamos calificar y los podamos mitigar. El uso de los medios electrónicos, pues es algo que hoy en día no es ni siquiera necesario mencionarlo. O sea, todo lo hacemos y lo hacemos de una manera muy dinámica. Estoy seguro que pues una capacitación como estas, donde estamos hablándole, y la verdad pues nos sentimos muy complacidos con Nicolás, a 530 funcionarios judiciales, pues puede llegar a ser realmente un evento masivo que antes tocaba contratar auditorios enteros para poderlo realizar. Hoy en día lo podemos hacer de manera electrónica. El uso de los medios electrónicos ha supuesto pues garantizar el agilismo, garantizar, entre otras cosas, la cobertura y mejorar la eficiencia operacional. Y hay una cosa con la que yo quisiera irme, y es la tecnología no es una moda ni es una tendencia. La tecnología es una necesidad operacional. Miren que cuando yo era chiquito, que pues yo soy mucho mayor que Nicolás,
Yo recuerdo perfectamente, no tanto, dice Nico, no tanto. Cuando yo era pequeñito, ya en 1985, yo le preguntaba a mi papá que cuánta gente tenía Colombia. Y estábamos en el censo electoral de 1985 y éramos 24.500.000 habitantes. Hoy en día somos más del doble. El mundo en 1825 tenía 1.000 millones de personas, en 1925 tenía 2.000 millones y hoy en día tiene 8.000 millones. Es decir, la explosión demográfica que tiene nuestro planeta. Y además de eso, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y por lo tanto la progresión que ha tenido la expectativa de vida de la gente, donde antes la expectativa era llegar a los 75 años y hoy en día fácilmente se pasan los 90. Eso lo que nos ha demandado es tener más medios electrónicos a disposición para ser eficiente. Las autoridades judiciales, pues obviamente tienen también ese reto. Decretos como el 806, el decreto que se desarrolló en emergencia sanitaria para poder desarrollar actos de comunicación procesal por medios electrónicos, pues son realmente muy destacados. La ley 2213 que le dio continuidad, sustituyó ese régimen y habilitó la administración de justicia por medios electrónicos es una realidad, pero para poder desarrollar actos de comunicación procesal por medios electrónicos también hay que entender que la mayoría de las personas están haciendo todo utilizando tecnología. Y es ahí donde las condiciones de evidencia digital yo creo que son muy interesantes a partir de la equivalencia funcional. Muchísimas gracias y Nico, aquí está el auditorio para ti. Bueno, muchas gracias, Eric. Quiero antes que nada dar las gracias a su bancaria, el doctor José Manuel Gómez, a la doctora Ida María Mestre, quienes tuvieron la gentileza de invitarme a compartir escenario con Eric Rincón. Y pues por supuesto a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por habilitar este espacio para intercambiar algunas opiniones. La verdad es muy poco lo que uno puede hacer después de haber escuchado la magistral exposición del doctor Eric Rincón, salvo si acaso hacer algunas anotaciones puntuales respecto de algunos temas. Muy perfectamente podría sencillamente decir, estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho, lo confirmo, y no es más. Sin embargo, pues quiero hacer algunas anotaciones desde mi punto de vista. Obviamente, mi experiencia está por otro lado, no tengo una experiencia tan cercana al tema de las tecnologías de la información y de las comunicaciones como ha sido la carrera del doctor Eric Rincón. Y pues la verdad ha sido todo un privilegio escucharlo frente a las cuestiones que uno trabaja más como diletante que como profesional. Sin embargo, pues sí me parece interesante trabajar algunas cuestiones relacionadas con el presente y el futuro de las tecnologías en relación con las relaciones obligatorias en materia civil y en materia comercial. Y quiero arrancar esta breve exposición pues a partir de los principios de nuestro derecho de obligaciones y de los contratos, y en particular a partir del principio de consensualidad. Nosotros en nuestras relaciones obligatorias, desde tiempos casi que inmemorables, ahorita el doctor Eric hablaba de la clasificación tripartita entre los contratos reales, consensuales y solemnes, mantenemos el principio de consensualidad dentro de nuestras relaciones jurídicas. Y esto no es una cuestión que se haya introducido solamente con el Código de Comercio, sino que viene incluso desde el Código Civil. La solemnidad, la realidad de un contrato es la excepción, la consensualidad es la regla. Solamente en la medida en que la ley impone una solemnidad, el contrato es solemne. Solamente en la medida en que las partes condicionan la eficacia de un contrato al cumplimiento de una determinada forma, puede eventualmente surgir esa doble condición, o se cumple con la forma pactada convencionalmente o se ejecuta el contrato tal como lo disponen, entre otras, los artículos 1858 y 1979 del Código Civil para los contratos de compraventa y arrendamiento, pero que pueden aplicarse para todos los demás actos contractuales.
Entonces, la consensualidad sigue siendo la regla. ¿Y cómo se ha definido la consensualidad? También desde tiempos inmemorables se ha dicho que la consensualidad implica una inequivocidad del comportamiento. El artículo 824 del Código de Comercio, de hecho, la define así. Los comerciantes en sus actos podrán, palabras más, palabras menos, podrán obligarse verbalmente, por escrito o por cualquier modo inequívoco. Cuando nosotros tenemos este contexto, pues obviamente en el entorno de la ley 527 de los mensajes de datos se convierten en una fuente de cualquier modo inequívoco para expresar el consentimiento. Y ese modo inequívoco es lo que, pues, dentro de los principios de la ley 527, tomados de esa ley modelo de la CNUDNI del año 96, el principio de equivalencia funcional termina siendo importante, importantísimo, porque la equivalencia funcional del mensaje de datos termina convirtiéndose en un vehículo para transmitir el consentimiento, siempre y cuando ese mensaje de datos sea capaz de transmitir de modo inequívoco la voluntad de las partes que se están poniendo de acuerdo. Y esto, digamos, dentro del desarrollo normal de las relaciones contractuales, ha generado nuevas formas de establecer vínculos convencionales. Si tradicionalmente nosotros hablábamos, por ejemplo, de firmar un contrato, para decir perfeccionar un contrato, para decir celebrar un contrato, en la disrupción de las tecnologías, pues se evidencia que esa sinonimia se rompe todavía más. Uno no firma necesariamente un contrato, ni siquiera un contrato electrónico, ni siquiera un contrato digital, ni siquiera a través de firma electrónica entendida en un sentido pues mucho más estricto de identificarse uno como el autor de un documento. En muchas ocasiones incluso se permite que los contratos desde el punto de vista electrónico se celebren a través de un simple clic, un acepto y el poner un botón para generar todas las obligaciones que de allí se dan. En muchas ocasiones, obviamente, pues para asegurar el consentimiento y sobre todo el consentimiento informado y cumplir con las cargas y los deberes de información que están involucrados con el ejercicio de la autonomía privada y del principio general de buena fe, se exige a las partes leer y verificar a través de una casilla que se han conocido los términos y condiciones que se están firmando antes de dar el simple clic. Y a veces incluso la contratación electrónica posterga el conocimiento de los términos y condiciones a un momento que es necesariamente posterior al momento en el cual uno adquiere el producto. Y es cuando, por ejemplo, uno le envían todos los términos y condiciones y la letra menuda después de que uno ha realizado la operación electrónica. Todo este tipo de cuestiones, pues obviamente generan una serie de retos desde el punto de vista del derecho de las obligaciones, desde el punto de vista del derecho de los contratos, también desde el punto de vista del derecho del consumo. Y en los últimos años, de hecho, en el derecho comparado, hemos visto que la mayor parte de los esfuerzos se han dirigido hacia el derecho del consumo. Recientemente la Unión Europea expidió una directiva general de la Unión Europea para trabajar, por ejemplo, temas relacionados con la forma en que en la que se plasman las garantías del derecho del consumo en los servicios electrónicos que se contratan y no únicamente pues a quedarse en la forma de la contratación electrónica, que es una cuestión que ya se ha venido depurando desde hace pues más de 2 décadas a nivel mundial. Entonces, este tipo de cuestiones termina siendo bien importante. En todo este escenario, los 3 principios que se encuentran en la ley 527, el principio de equivalencia funcional, del cual ya ampliamente
estuvo hablando el profesor Eric, el principio de no discriminación, que implica que no se discrimine, que no se reste valor a un documento por el solo hecho de estar incorporado en un mensaje de datos o de estar fijado en un mensaje de datos, y el de neutralidad tecnológica, que es precisamente que sobre todo implica una regla de diseño, y es que todas las menciones a un mensaje de datos involucren todas las nuevas tecnologías y no se limiten a una tecnología en particular, son cuestiones importantísimas. Creo que desde el punto de vista procesal lo hemos venido viendo. Ya el profesor Eric estaba hace un rato haciendo mención al decreto 806 de 2020 y a la ley 2213, que recientemente tuvo un pronunciamiento de la Corte Constitucional eh, ah, que limitó un poco su eficacia, la cual pues todavía no conocemos el texto completo. Eh, um, pero pues terminan siendo muy, muy importantes. Quiero solamente hacer mención a una cuestión. Por ejemplo, el Código General del Proceso, cuando habla del documento electrónico o del mensaje de datos, trajo una norma que hace expresión o hace gala de este principio de neutralidad tecnológica. Dice en el artículo 103 que cuando en este código, en esta ley, y solamente parafrasear para no interferir con el tiempo, se haga referencia al correo electrónico o a medios electrónicos o a mensaje de datos o cualquier otra expresión semejante, se entiende que es un mensaje de datos y que puede estar allí involucrado cualquier tecnología, cualquier información que sea enviada, generada, recibida o almacenada a través de este tipo de mecanismos. De manera que se garantice que si más adelante aparece una nueva tecnología que sustituya a aquellas que nosotros conocemos en la actualidad, esa nueva tecnología quede involucrada dentro de nuestras previsiones legales, pero también dentro de nuestras previsiones contractuales. Y ese tipo de cuestiones es bien importante. En materia de todo este tipo de relaciones, pues es importante, a mí siempre me gusta hacer una pequeñísima cuña, pues cada vez se hace menos, pero porque pues el cambio generacional ya se empieza a evidenciar, pero pues cuando se hable de documento electrónico de mensaje de datos es mejor utilizar un vocablo genérico como esos dos, en lugar de utilizar otro tipo de vocablos que están ligados, por ejemplo, al soporte en el cual se presentan en algunas ocasiones este tipo de documentos. Como, por ejemplo, sobre todo en algunas generaciones anteriores se hablaba del documento magnético. Y el documento magnético, pues, era el que se encontraba en un disquete o en una cinta magnética como aquellas de los computadores de la serie de Batman de los años 60. En esa medida, pues, digamos, uno le hace un muy mal favor al principio de neutralidad tecnológica al hablar de documento magnético, porque parecería limitarlo a un soporte físico particular, que es, por ejemplo, un disco magnético que es leído por un lector, que hoy en día casi ningún computador lo tiene. Son excepcionalísimos los computadores que todavía tienen una unidad de disco extraíble que sea capaz de leer los disquetes en soporte magnético. De hecho, solamente para romper el hielo, en algún momento un amigo me dijo que su hijo pequeño había encontrado en su casa un disquete viejo y llegó y le preguntó al papá si había hecho una impresión en 3D del logotipo del icono de salvar documento que estaba en el computador, como para hablar un poco de la brecha generacional en materia de este tipo de cuestiones. Ahora, cuando nosotros hablamos de este tipo de soportes, perdón, de este tipo de mensajes, se habla siempre de información. Y de hecho la definición de la Ley 527 y las demás definiciones generales sobre los mensajes de datos hablan siempre de la información. Y a pesar de que la información se entiende como un equivalente funcional de la escritura, no tiene que ser una información escrita. Por eso el profesor Eric hablaba hace un rato de las grabaciones telefónicas o de las grabaciones de videoconferencias o de videollamadas,
como equivalentes funcionales de los medios escritos. Y esto es sumamente importante para efectos de determinar la forma como desde la óptica contractual nosotros vemos que se empieza a formar el consentimiento. Recientemente, el año pasado, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que es la sentencia, si la memoria no me falla, SC 1303 de 2022, trató precisamente uno de los temas relacionados con la formación del consentimiento cuando el contrato se ha venido creando o se ha venido consolidando a través de medios electrónicos. Si bien el problema jurídico no versaba específicamente sobre la formación del contrato, incidentalmente se tocó el tema porque uno de los cargos en casación se refería precisamente a la ley 527 del 1999 y a la equivalencia funcional. Lo que pasa es que por cuestiones de técnica de casación y sobre todo por temas de prueba, porque era una vía indirecta que se estaba alegando, la Corte Suprema no se concentró mucho en el tema. Pero básicamente lo que nosotros vemos es que cuando hay un intercambio de información, en ese intercambio de información puede quedar registrado tanto el proceso de formación del consentimiento en el contrato, la, la invitación a presentar propuestas, los tratos preliminares o tratativas, la oferta, la aceptación y finalmente pues el contrato en su versión definitiva, como todas las cláusulas que en últimas queremos que nosotros que nos rijan en nuestras relaciones, por las que nosotros queremos que se rijan nuestras relaciones. Entonces, en esa medida es bien importante tener en cuenta o ser conscientes de este tipo de procedimientos cuando nos encontramos en una negociación de un contrato, en la medida en que, uno, es importante que la información quede fijada y que el soporte quede disponible durante los términos de los cuales ya habló el profesor Eric, de lo cual solamente pues quiero hacer la complementación para completar el panorama. El profesor Eric se refirió al Código de Comercio, a los 10 años del Código de Comercio, a los 5 años del Estatuto Tributario y aparte de eso, el Estatuto Contable, el Decreto 2649 del 93, en lo que todavía está vigente, habla de una conservación de los documentos por 20 años en medio físico, 10 años si se puede en medio físico, si se puede garantizar la reproducción, que puede ser a través de mensaje de datos, y en ese caso la conservación sería por 10 años más, y 5 años por parte del liquidador para las sociedades liquidadas. Entonces, eso para complementar el panorama. Basta con que quede el soporte de esos documentos por el periodo de conservación o por el periodo que se necesite para efectos de la relación jurídica obligatoria que sea del caso. Pero aparte de estas cuestiones relacionadas con la conservación del documento, con la fijación del mensaje de datos para su consulta posterior, es importante que, por ejemplo, a la hora de negociarse un contrato, las partes sean conscientes de que la llamada telefónica, la videoconferencia o cualquier otro soporte, el intercambio de correos electrónicos o de mensajes en sistemas de mensajería instantánea, sean absolutamente claros acerca de cuáles son los contenidos que se están negociando y cuáles son los contenidos que ya están negociados. Porque contrato hay desde el momento en que existe un acuerdo sobre los elementos esenciales y se cumple con las solemnidades legales. De manera que si nosotros ya estamos de acuerdo en los elementos esenciales y ya eso está fijado, tenemos contrato. Así todavía estemos negociando los elementos accidentales o las cuestiones accidentales. Y frente a este tipo de cuestiones ayuda, por ejemplo, la celebración de pactos sobre forma. Ese es el problema, o esa es una de las problemáticas a la que se refiere la sentencia citada, la SC 1303 de 2022, cuyo ponente es Francisco Ternera Barrios. En la medida en que este tipo de pactos sobre forma exigen
que el consentimiento de todo el contrato se fije en una determinada forma. De manera que, o bien, de acuerdo con las pautas que les mencioné hace un rato del Código Civil, o bien el cumplimiento de esa forma, por ejemplo, redactar una minuta completa que contenga la aceptación de las distintas partes del contrato, o bien la ejecución del contrato, el principio de ejecución del contrato, como lo sostiene la Corte Suprema de Justicia desde el año 1980, en una sentencia con ponencia de Ricardo Uribe Holguín, den curso a la celebración, al perfeccionamiento del contrato y a la celebración y a la fase de ejecución del mismo contrato, de las distintas obligaciones. Ahora, frente a este tipo de cuestiones, es importante adicionalmente hacer algunas notas breves. Primero, incluso en aquellos negocios que tradicionalmente han sido solemnes, hoy en día hay esfuerzos para volverlos virtuales. Desde hace un par de años, el Ministerio de Vivienda ha venido trabajando de cerca con varias entidades del sector financiero y con el sector notarial para promover la celebración de contratos de hipoteca virtual. Creo que los últimos 3 años, desde que arrancamos con los primeros brotes de COVID-19, sobre todo a lo largo de la cuarentena estricta y con la mayor parte de las medidas que se adoptaron nacional e internacionalmente para hacer frente a este tipo de cuestiones, pues el desarrollo de las tecnologías ha tenido un impulso vertiginoso y parte de las iniciativas estuvo en este sentido. El Ministerio de Vivienda empezó a promover, en ese entonces era ministro de Vivienda el actual presidente de Bancaria, eh, uh, algunos esfuerzos relacionados con la implementación de contratos de hipoteca que se encontraran soportados de una manera virtual y en el cual pues fue importantísimo el apoyo tanto del sector financiero. La primera de las hipotecas virtuales, si no estoy mal, la celebró el Banco de Bogotá en notaría en Medellín, eh, um, con el sector del notariado. Y eso pues generó una serie de retos frente a la autenticidad y frente a la integridad de la información a los que tradicionalmente se había hecho frente con la comparecencia personal de los contratantes, pero que hoy en día pues ya se ve que se pueden superar a través de otro tipo de mecanismos. Ahora, hay una cuestión importante que también quiero anotar frente al punto de la forma como se documentan los contratos a través de mensajes de datos y pues cómo se acreditan las obligaciones que están frente a ellos. Y es el tema de un tema al cual también hizo referencia incidentalmente el profesor Eric, y es el tema, pues de hecho no lo hizo incidentalmente, de hecho lo hizo en profundidad, pero incidentalmente tocó uno de los temas que quisiera anotar, y es el tema de la originalidad de los documentos versus la integridad del mensaje de datos. El mensaje de datos, obviamente, pues depende su integridad de que no se haya alterado. Y la información del mensaje de datos es mucho más que la información que se puede ver, por ejemplo, a través de un dispositivo de salida como la pantalla de un computador o a través de la impresión misma del mensaje de datos. Cuando uno recibe un documento electrónico, cuando uno recibe un correo electrónico, entre muchas otras cuestiones, hay una parte de la información que el dispositivo de lectura, nuestro ordenador, nuestro teléfono móvil, nuestra tableta, lo logra decodificar para que nosotros lo entendamos a través de la vista o a través del audio, del oído, a través de la combinación de ambos. Y otra parte que se encuentra escondida, que se encuentra encriptada o que se encuentra pues sencillamente enmascarada dentro de la información que está leyendo el ordenador. En otras palabras, una cosa son los datos que nosotros
observamos en un documento y otra cosa son los metadatos que están incrustados en el documento electrónico. En esa medida, no es lo mismo tener un documento electrónico que imprimir el documento electrónico, porque con la impresión del documento electrónico solamente nos quedamos con un cascarón, solamente nos quedamos con una parte de la información. Y hay una norma importante desde el punto de vista probatorio que está en el Código General del Proceso que dice: no vaya a confundir el mensaje de datos con la impresión del mensaje de datos. Ahora, eso no quiere decir que si solamente cuenta con la impresión del mensaje de datos, porque por ejemplo, usted imprimió el mensaje de datos y después se borró el correo electrónico o se perdió el soporte donde estaba ese archivo, la impresión del mensaje de datos carezca completamente de valor probatorio. La impresión del mensaje de datos se valora conforme a las reglas generales de los documentos. Y eso quiere decir que, igual que un documento privado, se presume auténtico. Y esa presunción de autenticidad no será tan fuerte probablemente como la del mensaje completo o como la de un mensaje que cuente con otros mecanismos de seguridad más amplios, como por ejemplo un mensaje con firma digital, pero sigue siendo un documento que debe ser valorado, que debe ser apreciado y del cual se deben deducir consecuencias probatorias y consecuencias sustanciales. Entonces, no hay que quitarle valor por el hecho de que esté impreso, pero tampoco hay que confundir el mensaje con la impresión. Y esto tuvo una sentencia de la Corte Constitucional, porque en algún momento alguien demandó esa norma del Código General del Proceso y se dijo, es que el Código General está obligando a los jueces a que exijan la impresión del mensaje de datos. Y la Corte Constitucional se declaró inhibida para fallar porque el cargo partía de una suposición, y era que el Código General había obligado a las partes a aportar la impresión del mensaje de datos en lugar de aportar el mensaje de datos. Se dijo, no, se trata, la sentencia C604 de 2016, con ponencia de Luis Ernesto Vargas Silva, se dijo, se trata de dos fenómenos completamente distintos y cada uno de los fenómenos tiene que valorarse e interpretarse por el juez de acuerdo con las reglas generales de interpretación de los distintos documentos. Sobre este punto, pues digamos que solamente quería anotar, pues adicionalmente, que todo mensaje de datos, independientemente de que esté firmado electrónico o digitalmente, se presume auténtico. ¿Por qué? Porque todo documento se presume auténtico, incluso los documentos privados, incluso los documentos que se encuentran, de los que pueden derivarse títulos ejecutivos. No se exigen formalidades extra. Entonces, de la misma manera en que en un documento físico, en un pagaré físico, uno no exige que el pagaré cuente con una firma con sello de presentación personal ante notaría, de la misma manera, pues en un pagaré no es necesario contar con una firma digital, con una con formalidades o con exigencias adicionales como la certificación por medio de un tercero, o el recurso a la certificación por medio de un tercero, o el recurso a la encriptación de contraseñas que pueden ser verificadas a través de una entidad de certificación, ¿no? Y esa es la razón por la que, como bien lo notaba el profesor Eric, este tipo de situaciones no requieren de mayores formalidades. Entonces, digamos que esto como panorama general, eh, para cerrar estas breves anotaciones, sigue rigiendo en nuestro sistema el principio de consensualidad para las obligaciones y para los contratos. La consensualidad, segundo, en medios electrónicos, supone que el mensaje de datos es un modo inequívoco para expresar el consentimiento y para formar el consentimiento. En tercer lugar, que el mensaje de datos, para que logre servir para formar el consentimiento y que garantice su prueba adecuada, que equivalga a un escrito, requiere pues, de su fijación, pero al mismo tiempo exige de las partes cargas adicionales de claridad acerca de cuál es el contenido de sus actos o contratos,
Y en segundo lugar, exige del juez una mayor atención respecto de cuáles son los contenidos que efectivamente corresponden con el contrato y cuáles son los contenidos que corresponden con una negociación preliminar, con una fase precontractual. Y finalmente, por último, todos estos documentos de los cuales se derivan obligaciones se presumen auténticos de acuerdo con las reglas probatorias generales. Creo que esas eran las anotaciones que tenía frente a este punto. Muy bien. Vamos Hay, bien. hay- hay simplemente un tema que yo creo que es importante, Nicolás, como lo mencionaba, pues la consensualidad es completamente clara. Yo creo que el punto en lo que puede llegar a tener alguna discusión no necesariamente con la consensualidad, sino con el desarrollo de la valoración jurídico-probatoria de los mensajes de datos, es cuando, por ejemplo, se debe utilizar firma electrónica o firma digital, que ese es un punto que efectivamente ha suscitado muchas discusiones. Hay un tema, por ejemplo, que hoy en día se vuelve muy importante y es que el decreto 806 en su momento y debido a la emergencia sanitaria, permitió que se utilizaran firmas escaneadas o digitalizadas. El procedimiento de las firmas digitalizadas o escaneadas es un procedimiento que puede llegar a tener problemas de seguridad jurídica. Y es que una firma electrónica o una firma digital, que no puede confundirse con firma digitalizada, es básicamente un mecanismo donde el control exclusivo de la firma sigue siendo del firmante, el titular de la firma. En tanto la firma digitalizada o escaneada es finalmente una foto. Entonces yo les voy a explicar un poquito eso porque es así, es una foto que puede llegar a perder el control el titular de la firma. Yo, Eric Rincón, y esta es una situación verídica, bueno, verídica el hecho de que fui representante legal de empresas que contrataban mucho con el Estado, ¿sí? Entonces, cuando se contrata con el Estado, esos documentos, los contratos y buena parte de la información vinculada a los anexos de una contratación, se sube o se carga en el denominado SECOP informativo, lo que hoy en día en el argot de la contratación pública sería el SECOP 1, que es esa parte informativa de la contratación. El tema es que la firma, los documentos firmados por Eric Rincón, están allá con una firma escaneada o con una firma, o mejor, hay documentos digitalizados con la firma de Eric Rincón y alguien que sin ser hacker, para eso no hay que ser hacker, para eso no hay que tener mayor nivel de ilustración técnico, lo que va a hacer allá al SECOP es que busca documentos de las empresas en las que yo haya trabajado y recorta, hace la selección del recorte de mi firma y lo pega en un documento, en un procesador de texto en blanco, donde, por ejemplo, coloque en el procesador de texto doctora Laura Victoria García Matamoros, decana de la Facultad de Jurisprudencia, ciudad, asunto, renuncia irrevocable. En mi calidad de profesor asociado a la Facultad de Jurisprudencia me permito renunciar al cargo de profesor asociado, punto, porque los odio a todos profundamente, punto. Saludos cordiales, Eric Rincón. Y ponen mi firma escaneada. La firma escaneada que fue permitida no solamente a través del decreto 806, sino también a través de los decretos que tocaron la actuación de la administración pública. O sea, los servidores públicos también podían hacer uso de la firma escaneada. Es un instrumento de inseguridad jurídica que no debería ser empleado porque si bien hay normas o si bien existieron normas que habilitaron el uso de ese mecanismo como consecuencia de la emergencia sanitaria, lo que sí ocurre es que puede darse una lamentable situación de repudio de la información. O sea, que se repudie la información electrónica, porque, por ejemplo, yo diría, para Laura,
Se nos congeló el doctor Eric. Ya, ¿Sí? ya lo recuperamos. Sí, perfecto. ¿Ya? Nos quedamos en Bueno, doctora perfecto. Laura. Doctora Laura, yo no escribí eso, sin embargo, alguien que no me quiere quería exponer esa información sin que lo hubiera hecho yo. Resulta que la respuesta en algunos medios de comunicación, cuando salió el decreto en el año 2020, se expusieron las dificultades de utilizar firmas digitalizadas o escaneadas, y la respuesta del Ministerio de Justicia en su momento fue un decreto, el decreto 1287 del año 2020, finales de 2020, donde ese decreto define algo como lo siguiente, y es que la firma digitalizada o escaneada pues, podrá ser utilizada, se refería a la administración pública por el respectivo funcionario público, pero el funcionario era el responsable de determinar las condiciones de autenticidad e integridad del mecanismo. Confundía los atributos de una firma electrónica con los atributos de una firma escaneada. Entonces, algo interesante es que si yo, por ejemplo, voy a verificar, como yo les decía hace un momento, y así también lo confirmó Nicolás, si vamos a tener claro que la forma de eh, validar o de verificar los criterios probatorios, los criterios para valorar probatoriamente un mensaje de datos son, además de la sana crítica, la autenticidad, la integridad y la disponibilidad, esa autenticidad, integridad y disponibilidad son elementos que se deberían verificar técnicamente, es decir, a nivel técnico. Y es imposible en una firma escaneada, porque una firma escaneada es una foto que uno puede de alguna forma pegarla de un lugar a otro. Hay personas como yo que por razón del trabajo que tuve, fui representante legal de empresas que contrataban con el Estado, donde hay cientos de documentos firmados allí. Entonces, esa es una dificultad que existe. ¿Listo? Esa es una dificultad. Las firmas escaneadas o digitalizadas, en mi concepto, no corresponden a la definición de una firma electrónica. Las firmas electrónicas y las firmas digitales deberían ser verificadas desde el punto de vista electrónico, es decir, a nivel técnico. Hay diferentes formas de hacer esa verificación. Y lo tercero que pues es importante tener en cuenta allí es que cuando se está trabajando en función de la validación de esos mecanismos, hoy en día lo que más se está empleando son las firmas denominadas firmas electrónicas, no necesariamente las firmas digitales. Yo sé que es difícil eh, situarse en la tipología y la cantidad de denominaciones que hay sobre la firma en medios electrónicos, ¿no? Hay firmas electrónicas, firmas digitales, están además las firmas digitalizadas o escaneadas que ya vimos que pueden tener grandes rasgos de inseguridad jurídica, pero también hay por ahí en el mercado hablando, hay gente que habla ya de firma biométrica, de firmas electrónicas certificadas, y todo eso hace parte de un conjunto que está definido en la ley 527 en el artículo 7º. Lo interesante del título de valor electrónico es que sí debe llevar firma, pues porque es un requisito de la existencia del respectivo título a efectos del cumplimiento del artículo 621 del Código de Comercio colombiano. Y esa era simplemente la anotación ahí como para definir en la actuación judicial algo que ocurrió durante la pandemia, que es, así como ha habido, a mí realmente me parece excepcional lo que ocurre hoy en día. Yo estoy llevando un proceso en la ciudad de Envigado y la radicación judicial a través de medios electrónicos es realmente un paso muy bueno en lo que tiene que ver con la realización de actos de comunicación procesal por medios electrónicos. Hay temas que tienen que ver con el desarrollo procesal de las actuaciones o de los actos de comunicación procesal electrónicos, entre eso radicación de las demandas, de memoriales, el mismo tema de la notificación electrónica, entre otros. Y hay otros temas que tienen que ver con la sustancialidad de los documentos electrónicos que deben ser conocidos por las autoridades judiciales, entre esos los títulos valores electrónicos, que pues ya vimos algunos de los criterios que desde la equivalencia funcional están definidos.
Muchísimas gracias, doctor Eric, doctor Nicolás. También mil gracias por las apreciaciones. Vamos con las preguntas que iremos abordando. En primer lugar, tenemos la siguiente inquietud que es compuesta. Dice, la ley 527 y sus disposiciones sobre valoración de mensajes de datos no han perdido fuerza con los pronunciamientos sobre la validez y alcance probatorio de las impresiones de mensajes de datos. ¿Qué ventaja tendría probatoriamente acudir al mensaje de datos como prueba en su formato original frente a la impresión del mensaje? Yo me anticipo a lo que seguramente nos va a comentar Nico, y es, yo creo que, como les decía, hoy en día todo es prueba, es decir, muchos elementos físicos o electrónicos pueden ser aportados como prueba en un proceso judicial o administrativo. Es decir, muchas cosas pueden tener esa connotación de prueba. Y obviamente el Código General del Proceso permite que los mensajes de datos puedan llegar a ser presentados en una impresión, pero ahí es donde hay que ver el ordenamiento jurídico de una manera integral, y es de efectivamente los mensajes de datos desde el punto de vista de su valoración probatoria tienen los tres criterios mencionados, que son autenticidad, integridad y disponibilidad. Y estos solamente pueden ser verificados en el mensaje de datos, es decir, en el formato original de su presentación. Entonces, ahí es donde se vuelve muy importante, sobre todo para que la prueba sea pertinente y conducente a efectos de demostrar lo que se quiere. Entonces, es ahí donde yo veo que realmente el uso de los medios electrónicos puede llegar a tener un grado importante de pertinencia. Es decir, yo puedo, obviamente, con un mensaje de datos, imprimirlo y aportarlo al proceso, pero va a ser muy fácil por parte de quien se encuentra al otro lado de la litis entrar en una discusión sobre la verificación de los tres criterios de valoración probatoria. Entonces, será mejor de una vez a llegar el mensaje de datos y de esa forma mejorar la carga probatoria. De acuerdo, yo solamente complemento muy brevemente. La diferencia entre mensaje de datos e impresión de mensaje de datos desde el punto de vista probatorio es la misma diferencia que hay entre original y copia. En la medida en que la impresión del mensaje de datos es una copia parcial, digámoslo así, del mensaje de datos, solamente tiene una parte de la información con la que cuenta el mensaje de datos. Si uno aporta una impresión de un mensaje de datos, al igual que si uno aporta una copia de un documento, pues ambos pueden ser valorados y eventualmente pues se pueden recabar elementos probatorios de uno y otro. Sin embargo, pues siempre va a ser mejor contar con el original si se trata de un documento físico o del mensaje de datos en el mismo formato en el que ha sido generado, enviado, recibido, almacenado o distribuido en el caso de que se trate de un mensaje de datos. Precisamente por los temas de la eventual controversia que puede existir en caso de que se llegue a necesitar controvertir la información que se encuentra en el mensaje de datos y pues que se llegue a, por ejemplo, a dar en el trámite de una tacha de falsedad o de un desconocimiento del contenido del mensaje de datos. Y por supuesto, la valoración probatoria pues será mucho más completa en la medida en que se cuente con la totalidad de la información y no solamente con la impresión del mensaje de datos. Gracias, Nicolás. Otra pregunta que nos plantearon a lo largo de la sesión. Teniendo en cuenta que no hay consenso en el uso de una sola especie de firma electrónica, ¿debería el suscriptor del título primero avalar o aprobar cuál va a ser el mecanismo de autenticidad que se utilizará para la suscripción de este? Yo creo que ahí hay que distinguir el tema digámoslo así, de identificación. La identificación digital, que es establecer que la persona es quien dice ser por medios electrónicos a través de la verificación de fuentes de terceros públicas o privadas. Ese es un proceso que se denomina identificación. Cuando la persona ya se sabe quién es, entonces se le entrega una credencial de autenticación, que esa credencial de autenticación puede ser un mecanismo simple como una clave, una contraseña, o como podría ser un password, o puede ser un mecanismo robusto como lo es la biometría. Y
está la firma. Son como tres elementos que pueden ser distintos. Entonces, identificación, autenticación y firmado. En el tema del uso de la firma, que tiene un atributo de autenticidad, es decir, la autenticidad, uno diría que casi que la firma es la sumatoria de un mecanismo técnico que permita verificar tanto autenticidad e integridad sobre el mensaje en el que se impone. El tema de la elección del mecanismo puede ser, es sugerible que haya un consenso, que haya un convenio, un contrato o que haya algún tipo de arreglo previo que permita definir cuál es el mecanismo. Es algo que puede ser sugerible, pero no es necesario legalmente. Es decir, la firma electrónica o la firma digital son equivalentes, eficientes, eficaces desde el punto de vista jurídico, sin que sea necesario el acuerdo previo. Gracias. Nico, ¿algo que Solamente, agregar? solamente una cuestión, una brevísima anotación. Una de las diferencias grandes que existe pues, en ese tema en particular entre la ley 527 y la ley modelo de la CENUTMI del 96 es precisamente en ese sentido, que la ley de la CENUTMI tiene de una manera expresa la previsión de un procedimiento en donde las partes, como una alternativa que tienen las partes de un contrato, para que fijen previamente un mecanismo para aceptar, que es la misma sugerencia que hacía, el mismo grado óptimo al que se refería el profesor Eric hace algunos instantes, y pues que está aquí en la ley modelo de la CENUTMI. No está en la ley 527 con tanta claridad, pero pues digamos que eventualmente como una buena práctica se puede adoptar. Gracias. Voy a hacer la última pregunta de las que nos habían escrito para poderle dar la palabra a quienes tienen la mano levantada. Dice, de la ley 527 del 99, en concordancia con la ley 1581-2012, que es sobre habeas data, en temas probatorios frente a los mensajes de datos, en el caso donde el titular no haya expresado explícitamente su autorización para el uso de dichos datos, el juzgado debería requerir al titular para poder vincular dichos mensajes de datos en un proceso judicial. Yo no soy ningún experto en el tema de datos personales, pero pues obviamente pues cuando uno está en una relación jurídica contractual, pues con independencia, mejor dicho, para utilizar la información que se encuentra dentro de un mensaje de datos como un medio probatorio en un proceso judicial, sirven exactamente las mismas reglas para un mensaje de datos que para un documento físico. De manera que las mismas pautas de habeas data que se predicarían del documento físico, también se predicarían del documento electrónico. Los temas de habeas data son sobre todo para cuestiones relacionadas con la gestión de la información que se encuentra incorporada dentro de las bases de datos. Pero, por ejemplo, si se trata de un contrato que constituye un título ejecutivo y que yo voy a ejecutar, pues no creo que haya necesidad de que el juez requiera a quien firmó ese documento electrónico para efectos de proceder a la ejecución de ese título ejecutivo, de ese contrato. Sino sencillamente, pues, se valora ese documento electrónico, ese mensaje de datos, de acuerdo con las reglas probatorias y las reglas sustanciales previstas para ello, y pues obviamente con los criterios de la sana crítica, y en la medida en que se trata, pues, del derecho que sigue del acto jurídico que se está ejecutando, pues se da curso a la demanda de la misma forma que está allí. Obviamente, si se trata de información sensible, como por ejemplo información sujeta a reserva legal o información donde está involucrado derechos de niños, niñas y adolescentes, pues se deben tomar algunos mecanismos adicionales para la preservación de los derechos prevalentes de estas personas. Pero en términos generales, yo no pienso que haya necesidad de requerir para el ejercicio de esto, porque no se trata, pues obviamente, de un uso de datos personales, sino sencillamente del ejercicio de un derecho derivado de un documento electrónico. Esa, digamos que Sí. sería mi cuestión.
haciendo obviamente la salvedad de que yo no soy un experto en datos personales. Sí, ahí esa pregunta yo creo que se le puede trasladar a alguien que va a estar también acá dentro de todo este proceso de formación, que es el profesor Nelson Remolina, que pues tiene Ujú. vasta experiencia en el tema de datos, pero, Imagínate. eh, pero yo diría que además de eso hay que distinguir dos situaciones. Una cosa es el uso de los datos personales dentro del ámbito privado, particular o incluso en el ámbito público, cuando el tratamiento no es reglado, pero hay, digámoslo así, situaciones donde los datos son necesarios para el desarrollo de una actuación, un trámite, y ahí lo que se ha definido es que hay tratamientos reglados, es decir, que las mismas normas definen cuáles son los datos que se deben emplear y en el caso de las actuaciones judiciales, hay un protocolo, yo pues, lo recuerdo aquí como de memoria, que es el protocolo de Heredia, que ha hablado sobre la posibilidad de anonimizar algunos de los datos en cierto tipo de actuaciones judiciales. Entonces, ese es un tema sobre el cual seguramente habría que ver un poquito con mayor detalle algunos de los acuerdos de quienes administran la rama judicial, pero sí existe una definición de la anonimización de los datos para cierto tipo de actuaciones judiciales y para cierto tipo de piezas procesales. ¿Sí? Para cierto tipo de sentencias, autos interlocutorios que ponen fin a una situación o a un evento dentro de un proceso, eso puede llegar a ser materia de anonimización. Pero, en efecto, yo lo que creo es que aquí estamos en presencia de un tratamiento de datos personales reglado, es decir, que efectivamente hay unas definiciones ya en procedimientos que deben ser procesos definidos en la ley que deben ser tenidas en cuenta. No queda más que agradecerles a Eric y a Nicolás por su tiempo, por su dedicación y de verdad por su conocimiento compartido en esta sesión. Estamos seguros que es un magnífico abrebocas para esta serie de capacitaciones y dejan bastantes inquietudes que esperamos se puedan abordar en las siguientes sesiones que van cayendo cada vez un poco más hacia el título valor electrónico y los temas sustanciales y procesales que interesan, digamos, a la rama judicial. Mil gracias a todos por su tiempo.